Teniendo en cuenta que la hora y que ya todos están cansados y que mientras me escuchan pronto les va a dar sueño, vamos a hacer una clase corta, resumida. Hoy día vamos a hablar acerca de las enfermedades glomerulares y acerca de las enfermedades intersticiales. Ustedes recuerdan la parte que hicimos de anatomía y habíamos dicho que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona está formada por el glomérulo y el sistema de túbulos. Entonces es muy difícil que un problema del glomérulo no influya en la función del túbulo. Y al revés, es muy difícil que exista un problema en el túbulo y que eso no afecte al glomérulo, porque ambos son parte de la misma unidad funcional. Sin embargo, por fines didácticos es que agrupamos las enfermedades así, como enfermedades glomerulares y enfermedades intersticiales. Vamos a comenzar con las enfermedades glomerulares. Como su nombre lo dice, aquí el problema está en el glomérulo. Entonces, cuando hay una afectación del glomérulo, se caracteriza por alteración de las funciones normales del glomérulo. Ya habíamos dicho que una de las principales funciones del glomérulo es la filtración. Entonces, cuando hay un problema de una enfermedad glomerular, hay alteración de la filtración. También puede haber proteinuria y hematuria. Entonces, las enfermedades glomerulares se pueden clasificar en primarias y secundarias. Primaria se refiere a cuando la enfermedad comienza en el mismo riñón, en el mismo glomérulo. Y secundaria se refiere a una enfermedad que comienza fuera del riñón, pero que dentro del compromiso de esta enfermedad está incluido el glomérulo, ¿no? Entonces, si hablamos de poner ejemplos, si hablamos de una glomerulopatía primaria, podríamos poner como ejemplo la nefritis por inmunoglobulina A o la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Son alteraciones propias del riñón, que inician allí. Y si queremos poner ejemplos de glomerulopatías secundarias, mencionemos, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no es propia del riñón, es una enfermedad del páncreas, alteración de la insulina, pero el riñón está comprometido en esta enfermedad. Otro ejemplo también es lupus. Lupus es una enfermedad que no es propia del riñón, pero con mucha frecuencia afecta al riñón, ¿no? Se producen glomerulopatías secundarias. Y hay un tercer grupo que es el que se conoce como la esclerosis focal y segmentaria secundaria. Aquí el daño en sí no es producido por ninguna enfermedad. Ocurre que puede haber habido una enfermedad. Esta enfermedad de alguna manera afectó el riñón, pero la enfermedad fue superada. La enfermedad ya no existe. Sin embargo, ha dejado como secuela una disminución del número de nefronas funcionantes en el riñón. Usualmente, para que esto ocurra, tiene que comprometerse el 50% de las nefronas por una enfermedad. Como dijimos, esta enfermedad ha sido superada, ya no existe, pero ha dejado como secuela que el 50% de las nefronas no funcionan. Ese otro 50% de nefronas funcionantes son sanas. Ya no hay ninguna enfermedad. Sin embargo, ese 50% de nefronas funcionantes van a sufrir progresivamente una esclerosis focal y segmentaria. ¿Por qué? Por sobrefunción, porque ese 50% tiene que trabajar en realidad por ese otro 50% que ya no funciona. Entonces, por sobrefunción se daña, ¿no? Entonces, es una manera de clasificar las enfermedades glomerulares, primarias o secundarias. Y hay otra manera de clasificarlas, si son enfermedades glomerulares proliferativas o enfermedades glomerulares no proliferativas. Y decimos proliferativas cuando el mecanismo de daño es un mecanismo inflamatorio. Y decimos no proliferativas cuando el mecanismo de daño es no inflamatorio. Entonces resulta que tenemos dos maneras de clasificar las enfermedades glomerulares, primarias y secundarias,
proliferativas y no proliferativas. Si juntamos estas dos maneras en un cuadro de doble entrada, vamos a tener 4 categorías. Proliferativas primarias, no proliferativas primarias. Proliferativas secundarias, no proliferativas secundarias. Y aquí en el cuadrito hay ejemplos clásicos de cada categoría. ¿A qué le llamamos glomerulonefritis? Glomerulonefritis se refiere a las enfermedades que tienen como mecanismo de producción un cambio inflamatorio. Entonces, cuando hay inflamación, decimos nefritis. Entonces, las glomerulonefritis se refieren en realidad a las enfermedades proliferativas, sean primarias o sean secundarias. Es un error llamar glomerulonefritis a cualquier afectación glomerular. ¿Por qué? Porque el término nefritis debería estar reservado para aquellas que tienen en su fisiopatología un proceso inflamatorio. Sin embargo, es común referirse a cualquier daño glomerular como glomerulonefritis, pero no es correcto. Ahora, vamos a ponernos un poco de acuerdo en la nomenclatura que se usa en estos casos. Cuando todos los glomérulos están afectados, es un proceso difuso. Pero si solo algunos glomérulos están comprometidos, es un proceso focal. Y en un glomérulo individual, si el proceso afecta a todo el glomérulo, diremos que es un proceso global. Pero si solo afecta una parte del glomérulo, entonces será un proceso segmentario. Esta es la manera en cual solemos nombrar los diferentes tipos de enfermedades glomerulares. Y además suele adicionarse un término descriptivo. Entonces, ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si digo focal, quiere decir que no todos los glomérulos están afectados, solamente una parte, focal. Y de esos glomérulos que están afectados, no está afectado todo el glomérulo, solo está afectada una parte, segmentaria. Y el término descriptivo aquí está dado por esclerosis, que me dice cuál es el mecanismo de daño de este glomérulo. Entonces, ya entendemos mejor qué cosa significa una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Otro ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa global y difusa. Si digo difusa, estoy mencionando que están comprometidos todos los glomérulos. Y si digo global, estoy mencionando que ese compromiso es de todo el glomérulo en sí, no solo de una parte. Entonces, la glomerulonefritis proliferativa global y difusa, el término proliferativo es el término descriptivo, que me habla de cuál es el mecanismo de daño. Entonces, también ya entiendo mejor a qué se refiere el término de glomerulonefritis proliferativa global y difusa. Habiéndonos puesto ya de acuerdo en la nomenclatura a usar, diremos que las glomerulonefritis que son por cambios proliferativos, es decir, por mecanismo inflamatorio, este mecanismo inflamatorio viene dado por un mecanismo inmune. La parte inflamatoria está dada por un mecanismo inmune. Y esa respuesta inmune, en la gran mayoría de casos, es desencadenada por complejos inmunes. Si ustedes se acuerdan en su inmunología básica, complejo inmune es la unión de un anticuerpo con un antígeno. Eso es un complejo inmune. Entonces, en la fisiopatología de la glomerulonefritis, los complejos inmunes pueden ser complejos inmunes circulantes o complejos inmunes de formación propia del riñón. Vemos aquí que, por ejemplo, aquí estamos dentro del glomérulo, ¿no? Y dentro del glomérulo, pues existen antígenos. ¿Qué ocurre si un anticuerpo que está presente en la sangre está dirigido contra uno de estos antígenos propios del glomérulo? Pues cuando este anticuerpo
a través de la sangre, llega por la arteriola aferente, ingresa al ovillo capilar glomerular, y allí este anticuerpo se va a unir al antígeno presente en el glomérulo, y se va a formar un complejo inmune. Este complejo inmune es de formación intrarrenal, con un antígeno del riñón. Pero puede ocurrir que este complejo inmune ya venga formado de otro sitio. Es decir, el antígeno es extrarrenal, es de otro sitio. Y este antígeno se unió a su anticuerpo en otro sitio, pero están circulando por la sangre. Y cuando llegan al glomérulo, este complejo inmune circulante se deposita en el glomérulo. Entonces, hay complejos inmunes de formación intrarrenal y otros de formación extrarrenal. Pero independientemente si fue de formación renal o de formación extrarrenal, estos complejos inmunes, al depositarse en el glomérulo, desencadenan una respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica es la que lleva a la glomerulonefritis. Ahora, ¿por qué hay distintos tipos de glomerulonefritis? Depende de dónde son atrapados estos complejos inmunes o dónde se forman estos complejos inmunes. Porque dependiendo de dónde queda el complejo inmune, es qué tipo de célula se va a activar y qué respuesta va a producir. Por ejemplo, si el complejo inmune quedó atrapado en el mesangio, la respuesta inmune va a activar predominantemente la célula mesangial y vamos a tener aumento de moléculas de adhesión e interferón alfa. Pero si quedó atrapado en el podocito, aquí la respuesta es distinta, porque aquí se va a producir proteinuria, quimoquinas y factor de necrosis tumoral. O si quedó atrapado en el endotelio. Entonces, el endotelio va a haber interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Entonces, dependiendo del tipo de célula que se activa, es el tipo de respuesta inmune que se desencadena. Entonces, por eso es que es distinto si el complejo inmune queda atrapado en el mesangio, en la membrana, en el subepitelio. Dependiendo de dónde quede atrapado, es el tipo de respuesta inmune que se desencadena. Pero todas estas enfermedades glomerulares se caracterizan por una mala función glomerular. ¿Y cómo detectamos una mala función glomerular? Característico, por ejemplo, es la presencia de proteinuria. Nosotros habíamos dicho que las proteínas normalmente no deben ser filtradas. Es decir, las proteínas deberían quedarse en los capilares glomerulares. Pero cuando hay una mala función glomerular, esta membrana de filtración está alterada. Muchas veces las fenestras de la célula endotelial se vuelven más grandes y pierden su carga negativa. Y a consecuencia de que las fenestras son más grandes y ya no tienen esa carga negativa, la albúmina puede pasar de la sangre hacia el espacio de la cápsula de Bowman, ¿no? Y de allí hacia la orina. Y digo albúmina porque es la primera proteína que se pierde cuando hay mala función glomerular, porque es la proteína más pequeña. Entonces es la que más fácilmente pasa a través de las fenestras. Solamente si es que hay un daño glomerular mayor y progresivo, podrían filtrarse otro tipo de proteínas. Pero la proteína más pequeña es la albúmina y la que usualmente encontramos en casos de mala función glomerular. ¿Qué otra cosa falla? Por ejemplo, los glóbulos rojos deberían permanecer dentro del capilar. No tendrían por qué pasar hacia la cápsula de Bowman o hacia la orina. Pero cuando hay mala función glomerular, estos glóbulos rojos atraviesan la membrana basal glomerular. Porque la membrana no está íntegra, porque las fenestras son muy grandes, porque ya se ha perdido la carga eléctrica normal. La cosa es que el glóbulo rojo está aquí en la cápsula de Bowman y de ahí pasa hacia la orina, ¿no? Donde lo vamos a detectar. Y bueno, muchas veces ocurren las dos cosas. Como está fallando aquí la membrana basal, la membrana de filtración, vamos a encontrar en la orina proteinuria y hematuria. Entonces, ambas son características de una mala función glomerular.
¿Y qué otra cosa se afecta cuando se afecta el glomérulo? Pues afecta la filtración. Hay mucho que la filtración es el paso del plasma de la sangre capilar hacia el sistema de túbulos y de allí hacia la orina. Pero si yo tengo un problema de filtración, este plasma no va a salir del glomérulo y va a seguir aquí. ¿Qué consecuencias me trae eso? Disminución del volumen urinario por disminución de filtración. Y como no se puede eliminar este líquido, hay retención de líquido y formación de edemas. Eso es por disminución de la filtración glomerular. Entonces, esta inflamación glomerular hemos dicho que daña la membrana filtrante, lo cual permite el pasaje de proteínas y glóbulos rojos, y nosotros lo vamos a detectar con la presencia de proteínas y sangre en orina, o sea, proteinuria y hematuria. Pero esta inflamación glomerular también altera el filtrado glomerular, disminuye la filtración, hay retención de agua y sodio, aumento de la volemia, edema y disminución del volumen urinario, oliguria. Y esta inflamación glomerular también va a dar activación del sistema de renina-angiotensina y por tanto elevación de la presión arterial. Pues aquí están los síntomas característicos, los hallazgos característicos de la mala función glomerular: proteinuria, hematuria, oliguria, edema e hipertensión arterial. Ahora, las enfermedades glomerulares tienen patrones comunes de presentación. Y los más comunes son estos que están aquí. Les vamos a ir viendo uno por uno. El síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de hipertensión, edema, oliguria, proteinuria y hematuria. Es decir, todas las características propias de la mala función glomerular. Un ejemplo clásico del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Esta es una enfermedad que era bastante común antiguamente. Hoy es cada vez más rara, ya casi no se ve. ¿En qué consiste? Consiste en que luego de una infección bacteriana, usualmente por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que puede ser una infección en la faringe, una faringitis, o una infección de piel, una escarlatina, pero después de la infección, cuando ya la infección se está recuperando, aparecen los síntomas de compromiso renal. ¿Por qué ocurren? Por complejos inmunes circulantes, anticuerpos unidos a los antígenos del estreptococo, que están circulando. Y estos complejos inmunes circulantes llegan al riñón y son atrapados. Y la presencia de estos complejos inmunes circulantes en el riñón desencadena una respuesta inmune, porque activa complemento, quimiotaxis de neutrófilos, granulación de neutrófilos, adherencia celular y una respuesta inmune inflamatoria, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual se produce la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Ahora, estos anticuerpos circulantes se depositan en el subepitelio, en el subendotelio y en el mesangio. Entonces, como estos complejos inmunes circulantes se depositan en varios sitios, la respuesta inflamatoria es intensa. Y por eso es que se manifiesta con todas las manifestaciones del falla glomerular. Es un caso característico del síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postestreptocócica. Otro tipo de presentación es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si habíamos dicho que el síndrome nefrítico es así, pues la glomerulonefritis rápidamente progresiva es así. Es decir, tiene igual todas las manifestaciones de falla glomerular, pero mucho más intensas. Un ejemplo de glomerulonefritis rápidamente progresiva
Es la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿En qué consiste? Aquí los anticuerpos vienen circulando por la sangre y se van a unir en el glomérulo a la membrana basal del endotelio capilar. Entonces son complejos inmunes de formación intrarrenal. Y estos complejos inmunes de formación intrarrenal son los que desencadenan la respuesta inflamatoria. Como afectan a toda la membrana basal glomerular, es decir, están presentes en todo el glomérulo, se entiende entonces por qué producen síntomas tan intensos. Y cuando se mira al microscopio, característicamente se ve así: un glomérulo donde en una mitad está casi toda la respuesta inflamatoria. Células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, detritos celulares, hematíes. Entonces da la impresión de ser una media luna. Una media luna. Entonces, este tipo de glomerulonefritis también es conocida como glomerulonefritis en media luna o en cuarto creciente, también dicen, ¿no? Entonces, cuando el patólogo que está revisando una biopsia renal encuentra así medias lunas, ya sabe que tiene que rápidamente comunicar al médico, porque esta es una enfermedad rápidamente progresiva. Y la enfermedad rápidamente progresiva es una enfermedad grave, severa, de mal pronóstico, que requiere instaurar un tratamiento inmediato. El síndrome nefrótico, otra forma común de presentación de las enfermedades glomerulares. En el síndrome nefrótico predomina la proteinuria y el edema. Si habíamos dicho que en el síndrome nefrítico también había proteinuria, en el síndrome nefrótico esta proteinuria es mucho más intensa. Entonces, por eso ustedes habrán escuchado decir proteinuria en rango nefrótico, quiere decir que es una proteinuria intensa. Proteinuria en rango no nefrótico, quiere decir que es una proteinuria leve. Este rango nefrótico se define como 3.5 gramos de proteína en orina de 24 horas. Entonces, si en 24 horas un individuo pierde por orina 3.5 gramos de proteína, es una proteína nefrótica. Y hay muchas enfermedades que pueden afectar el riñón y producir síndrome nefrótico. A la cabeza, diabetes. Diabetes, por ser una enfermedad tan común y muchas veces no bien controlada, con mucha frecuencia afecta el riñón. Y cuando la diabetes afecta el riñón, produce nefropatía diabética que característicamente va con síndrome nefrótico. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿causa más frecuente de síndrome nefrótico? Diabetes, de lejos. Entonces, el síndrome nefrótico lo referimos de acuerdo a cuál es la enfermedad causante. Diremos síndrome nefrótico por nefropatía diabética, síndrome nefrótico por nefritis lúpica, síndrome nefrótico por infección viral, síndrome nefrótico por... Y en ocasiones no se conoce cuál es la causa del síndrome nefrótico. Entonces, en este caso, es un síndrome nefrótico idiopático. Y en ese caso, nos limitamos a describir cuáles son los hallazgos en la patología renal. Entonces, diremos síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, síndrome nefrótico por nefropatía membranosa, y así. Bueno, el síndrome nefrótico es una enfermedad frecuente. La enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Y se llama así porque cuando se examinaba la biopsia renal de estos niños, no parecía haber ninguna alteración cuando se comparaba con un riñón normal. Entonces se dijo, si es que llega un cambio, debe ser un cambio mínimo. Recién, cuando se comenzó a utilizar el microscopio electrónico, se pudo determinar cuál era la falla patológica. Este es un glomérulo normal. Fíjense ustedes en los podocitos. ¿Por qué se llaman podocitos? Porque tiene aquí esto como si fuesen sus pies, ¿no? Son los pedicelos. En la enfermedad de cambios mínimos, estos podocitos han perdido sus pedicelos. No se sabe exactamente cuál es la causa de que pierdan sus pedicelos, pero esto sí se sabe que es lo que condiciona
la proteinuria tan marcada del síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos. La glomerulonefritis membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Y se caracteriza porque los depósitos inmunes están aquí, en el subepitelio, pero están de una manera tan pegadita, tan conglomerados, que cuando se miraba el microscopio óptico parecía todo solamente una unidad. Les parecía que todo era una membrana muy gruesa, y por eso se le puso el nombre de glomerulonefritis membranosa. Recién con el uso del microscopio electrónico se pudo determinar que no era una membrana gruesa, sino que eran depósitos subepiteliales, pero ya quedó con el nombre de glomerulonefritis membranosa. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es la segunda causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Se caracteriza porque dentro del glomérulo hay una parte que está funcionando bien y hay una parte que está dañada, ¿no? Esta parte que está dañada está esclerosada. De ahí su nombre, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bueno, y ustedes ya saben qué significa focal y qué significa segmentaria, ¿no? No todos los riñones están dañados y los que están dañados no es todo el riñón, no es todo el glomérulo, es una parte. Ahora, esa parte que está dañada es una parte que está esclerosada. Y eso está esclerosado porque aquí ha ocurrido algo, un proceso inflamatorio, algo ha ocurrido. La cosa es que esto probablemente cicatriza así, con una esclerosis. Y la presencia de esta cicatriz aquí en una parte del glomérulo condiciona la aparición de un síndrome nefrótico. Ahora, este proceso inflamatorio que ha dañado estos glomérulos, a veces se conoce, a veces no. Por ejemplo, una causa muy frecuente de glomerulosclerosis focal y segmentaria es infección por virus de hepatitis C. Ustedes saben que el virus de la hepatitis C es un virus de reciente descubrimiento, ¿no? Recién hace unos 40, 50 años conocemos a este virus. Antes no se sabía que el virus existía. Y había pacientes que tenían un cuadro clínico característico de hepatitis, con todos los síntomas de hepatitis, pero cuando lo analizaban, no encontraban cuál era la causa de la hepatitis. Todo apuntaba que era una hepatitis de origen viral, pero hacían análisis para virus de hepatitis A y salía negativo. Hacían análisis para virus de hepatitis B y salía negativo. Entonces, ¿cómo se llamaban esos casos? Se llamaban hepatitis por virus no A, no B. Así se conocían. Ya con el tiempo se pudo identificar que muchas veces eso ahí había un virus distinto, y ese virus se le denominó virus de la hepatitis C. Ya con el tiempo ha aparecido virus de la hepatitis D, virus de la hepatitis E. Pero entonces, antiguamente muchos pacientes pensaban que tenían una glomerulosclerosis focal y segmentaria idiopática, porque no se sabía la causa. Entonces, en realidad después se supo, focal y segmentaria secundaria a una respuesta inflamatoria desencadenada por virus de hepatitis C. Bueno, entonces en el síndrome nefrótico hemos dicho que hay lesión de la membrana filtrante, hay aumento de la permeabilidad y por tanto hay proteinuria. Y como se pierde proteína en orina, en sangre hay una hipoproteinemia. Y ya hemos dicho en otra clase que las proteínas en sangre son las responsables de la presión oncótica. Al no haber proteínas en sangre, la presión oncótica está disminuida y eso es lo que provoca edemas. Y eso también provoca hipovolemia, mayor retención de agua y sodio y mayor edema, ¿no es cierto? Pero el organismo trata de defenderse de esta disminución de presión oncótica. ¿Y cómo se defiende? Sintetizando otras proteínas, pero de tamaño más grande, para que permanezcan en el vascular y conserven algo de presión oncótica. Estas otras proteínas son las lipoproteínas. Kilomicrones, proteínas de muy baja densidad, proteínas de densidad intermedia, proteínas de baja densidad, son lipoproteínas. Entonces, por eso que en el síndrome nefrótico normalmente encontramos niveles de lípidos en sangre muy altos, niveles de triglicéridos muy altos, niveles de colesterol LDL muy altos. Y
Cuando la enfermedad ha progresado lo suficiente, estas proteínas también se filtran. Entonces, en la orina ya pueden encontrar presencia de lípidos. Entonces, hiperlipidemia y lipiduria son dos características adicionales presentes en el síndrome nefrótico. Otra forma de presentación de las enfermedades glomerulares son los trastornos asintomáticos del sedimento urinario, usualmente hematuria y o proteinuria. Ejemplo. En estos casos, la mayor parte de veces se encuentra hematuria. Un ejemplo clásico es la nefropatía por IgA, que característicamente se manifiesta por hematuria. Tiene dos formas de presentación. La hematuria macroscópica episódica, que caracteriza porque la persona se asombra porque un día orinó sangre, y sangre así roja viva. Entonces, va donde el médico le dice, a ver, bueno, vamos a hacer unos exámenes para ver qué está pasando, y cuando le pide que cuente una muestra de orina, vuelve a orinar y ya se normalizó. Es decir, es una hematuria macroscópica, pero que dura de breve duración, un día, 2 días, 3 días, y cede espontáneamente, hasta un siguiente episodio, y ya hasta un siguiente episodio. Y la otra forma de presentación es la microhematuria persistente. Es decir, el paciente no se da cuenta, porque la pérdida de sangre es tan pequeña que no cambia el color de la orina. Pero cuando se le hace un análisis se detecta. Entonces ocurre que es un paciente que por cualquier razón se iba a operar no sé de qué, y como siempre los pacientes que se van a operar les hacen análisis. En el análisis de orina encontraron que había hematíes, que no se ven a simple vista, es una microhematuria. Y el médico que lo revisa le llama la atención y dice, pucha, pero ¿por qué hay sangre en la orina? Y de repente se pone a revisar su historia clínica y encuentra que alguna otra vez ya tenía un análisis así, con hematíes en la orina. Es una microhematuria persistente. Son las dos formas de presentación de la nefropatía por inmunoglobulina A, donde predomina la hematuria y puede haber grados variables de proteinuria. El mecanismo es depósitos mesangiales de complejos en base a inmunoglobulina A. La glomerulonefritis crónica. Aquí predominan la hematuria y la hipertensión arterial. Es un síndrome que se manifiesta por insuficiencia renal progresiva en pacientes que tienen inflamación glomerular, hematuria y frecuentemente hipertensión. En algunos pacientes, esta glomerulonefritis progresiva crónica al final termina en una falla renal. Cualquiera de las enfermedades que hemos visto anteriormente, cualquiera puede seguir un curso crónico. O sea, si, por ejemplo, si hemos hablado de la enfermedad por cambios mínimos, que produce el síndrome nefrótico en niños, si es que resuelve, perfecto, resolvió y en buena hora. Pero a veces no resuelve y persiste allí en el riñón, y persiste de manera crónica. Eso se llama la glomerulonefritis crónica. Y esto, a la larga, suele llevar a una enfermedad renal crónica. La nefritis lúpica es una de las manifestaciones más serias del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad reumatológica por autoanticuerpos dirigidos a diferentes órganos sistémicos, por eso se llama lupus eritematoso sistémico. Pero el riñón es preferentemente afectado. Y cuando el riñón es afectado en el lupus, la nefritis lúpica es una nefritis que con mucha frecuencia tiene un curso crónico. Entonces, esa nefritis lúpica puede manifestarse de diferentes maneras, desde cosas muy simples hasta cosas mucho más severas. Pero en cualquiera de los casos tiende a tener un curso crónico y a la larga llevará una falla renal crónica.
Hasta ahí la parte de las enfermedades glomerulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctor. Tengo dos preguntas. Con Dime. respecto a, primero a lo de glomerulonefritis postestreptocócica, el desarrollo de esta enfermedad, o sea, leí de que en realidad no es tan, no se hace crónica, normalmente no llega a ser crónica, o podría, no, es que estoy un poco confundida con eso porque a veces leo de que esta glomerulonefritis postestreptocócica podría llegar a ser crónica, pero en realidad no es tan frecuente o puede llegar a curarse así por sí sola. Bueno, es una enfermedad, como les dije, que ya cada vez vemos menos, ¿no? Yo en 20 años que llevo de médico he visto 2 veces, creo, y la última vez que vi fue hace 10 años. Entonces, ya casi no se ve. Pero la mayor parte de veces es de curso agudo y de fácil tratamiento, ¿no? Porque cuando se identifica la bronquitis estreptocócica aguda, se trata el factor causal, que en este caso es el estreptococo. Entonces se da un antibiótico para el estreptococo y eso usualmente resuelve también la parte renal. Se espera un poco, a veces 3 semanas, 4 semanas, en 4 semanas la parte renal resuelve y la mayor parte de veces resuelve al 100%. Entonces, que una glomerulonefritis postestreptocócica aguda se vuelva crónico es sumamente raro, pero no imposible. Porque hemos dicho que cualquiera de estas que hemos hablado puede tener un curso crónico. Es muy inusual, ¿eh? Porque la mayor parte de veces esto resuelve de una manera aguda y resuelve sin dejar ningún tipo de secuela. Ok, gracias, doctor. Y lo último era sobre el síndrome nefrótico. Usted nos dijo en clases pasadas de que tomar orina durante 24 horas era un poco dificultoso. Entonces, quería saber si hay alguna otra prueba para poder determinar si hay estos niveles nefróticos de proteínas mayor a 3.5 gramos por 24 horas. La definición de síndrome nefrótico incluye orina de 24 horas, ¿no? Entonces, por definición, si yo quiero diagnosticar síndrome nefrótico, tendría que solicitar la orina de 24 horas. Pero es cierto, es dificultoso, no siempre se puede. Entonces, hay otras maneras que nos aproximan, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que la creatina muscular produce una cantidad más o menos estable de creatinina que se elimina en la orina. Entonces, yo podría tomar una muestra de orina, qué sé yo, solamente 100 centímetros de orina. Y en 100 centímetros de orina yo le mido cuánto de creatinina hay en esa orina. Y como yo sé para esa persona más o menos cuánto de creatinina debería eliminar en 24 horas, hago una regla de 3 y calculo más o menos cuál será el volumen de orina de 24 horas que debería tener para eliminar la creatinina en orina que he encontrado en una muestra al azar. Y eso lo relaciono con la cantidad de proteínas presente en esa muestra. Y me da un aproximado, bastante aproximado, de cuánto sería la proteinuria de 24 horas. Pero, si quiero ser muy estricto, y diagnosticar síndrome nefrótico de manera muy estricta, necesito, sí, el examen de proteinuria de 24 horas. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más preguntas? Doctor, una pregunta. Leí sobre un examen que era el radiorenograma, era la aplicación de un radiofármaco que era tecnesio para ver qué tal perfundía el riñón. Pero mi pregunta es, ¿esto no llega a dañar más un riñón? Porque ya no es una sustancia, es un fármaco, un radiofármaco, no se llega a depurar por completo en el caso que ya haya falla. El radiorenograma se basa en el uso de isótopos radioactivos. O sea, a la persona se le administra un isótopo radioactivo que es normalmente captado por el riñón y eliminado en la orina, ¿no? Entonces, cuando se le mete en una cámara gamma, la cámara gamma detecta la radiación proveniente de estos isótopos
y te da una idea de cuál es la función del riñón. Cada vez se usa menos, porque cada vez tenemos otro tipo de pruebas más sencillas que nos brindan igual información. Queda quizás como método de estudio cuando estamos sospechando de una lesión vascular renal. A veces lo usamos cuando pensamos que si una persona tiene una hipertensión arterial secundaria de causa renal por una estenosis de arteria renal, allí todavía lo usamos el radiorenograma. Pero acá se usa menos. Pero el isótopo que se usa, si es isótopo radioactivo, no es dañino, ¿no? Es dañino. Entonces, por eso que se usa. Por hacer esta prueba, no vas a dañar más el riñón. Es un isótopo radioactivo, pero inocuo para el riñón. Doctor, en esta patología, claro, ¿no? Se produce lo que es hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y hiperlipidemia en general, ¿no? Pero ¿esto más o menos a qué valores puede llegar? ¿Más de 200 o puede a 400, 500? Llega a valores muy altos. Valores que solamente se ven en casos de síndrome nefrótico. Colesterol por encima de 300, de 400. Triglicéridos por encima de 1000. Llega a valores muy altos. O sea, se vería un suero lechoso ya prácticamente. Sí, así es. Gracias, doctor. Doctor, con respecto a lo que mencionaba de los pacientes diabéticos y el síndrome nefrítico, cuando uno trata a un paciente diabético también debe prevenir esa posibilidad, o sea, una nefropatía. Hay criterios para eso, ¿no? El paciente diabético, sobre todo el diabético tipo 2, como no conoces bien, tú sabes cuánto tiempo lo tienes diagnosticado de diabetes, pero no sabes en realidad cuánto tiempo tiene de diabético. Porque muchas veces esos diabéticos tipo 2 son diabéticos desde antes de que tú los diagnostiques. Entonces, no sabes bien en qué grado ya tiene comprometido el riñón. Entonces, hay criterios para eso, ¿no? Entonces, se hacen unos exámenes especiales. Por ejemplo, aquí se usa el estudio de la microalbuminuria. La microalbuminuria es un estudio moderno que detecta cantidades de albúmina en orina que no se detectan por la técnica convencional de medición de proteínas en orina, ¿no? Entonces, por eso la técnica convencional de medición de proteínas en orina detecta a partir de 300 miligramos en orina de 24 horas. Cuando tienes una proteinuria menor a 300 miligramos, no la detectas. Entonces, para eso surgió la microalbuminuria, para detectar cantidades muy pequeñitas. Entonces, si tienes un paciente diabético que le pides una microalbuminuria y te sale positiva, entonces es un primer indicio de que tiene un daño en el riñón. Pues ese paciente tiene una nefropatía diabética incipiente. Su creatinina está normal, su función renal está normal, su presión está normal. Le pides una proteinuria y te sale negativa. Pero sin embargo, tú podrías considerar darle un tratamiento para prevenir que esa nefropatía diabética incipiente progrese, ¿no? Cuando hablemos de enfermedad renal crónica vamos a hablar un poquito más de eso. Y doctor, una pregunta más. Cierto que la hematuria sea en el síndrome nefrítico, ¿no? Pero ¿es posible que esta hematuria, o sea, macrohematuria, se transforme en cilindros hemáticos? ¿Y en qué tipo de hematuria se podría hacer? La hematuria es una falla, es presencia de sangre en la orina. Ahora, cuando tú encuentras sangre en la orina, no sabes exactamente si esta sangre está viniendo del glomérulo, es decir, del riñón en sí, pero podría estar viniendo del uretra, o podría estar viniendo de la vejiga, incluso de la uretra, ¿no? Entonces, la presencia de hematuria no necesariamente indica daño glomerular, porque, por ejemplo, una cistitis, que es una infección de la vejiga, también te puede dar hematuria, sin que signifique daño glomerular. Entonces, la única forma certera de saber si esa hematía viene del glomérulo o del tracto urinario bajo es la presencia de cilindros hemáticos. ¿Qué significa? Que la hematía que está presente en la orina, cuando está presente desde el glomérulo, en los túbulos del glomérulo, se combina con la proteína de Tamm-Horsfall y forma el cilindro hemático. Porque allí se forma el cilindro hemático. Entonces, cuando tú encuentras en la orina cilindros hemáticos, estás completamente seguro que esa hematía viene del glomérulo.
Y si no encuentras cilindros hemáticos, esa hematuria podría venir del tracto urinario inferior. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que el laboratorista ha perdido, digamos, como hay otros métodos más modernos para evaluar función glomerular, el laboratorista ya casi no se fija en la presencia de cilindros, ¿no? Entonces es muy raro actualmente un examen de orina que te informe cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros serios. Casi no vemos eso ya. ¿Por qué? Porque el laboratorista ya no le da importancia al cilindro. Entonces resulta que tú encuentras hematuria y no encuentras cilindros hemáticos. Ya, entonces el que no te descarta que los glóbulos rojos estén viniendo del glomérulo. Simplemente porque no se hayan informado los cilindros hemáticos, no quiere decir que no estén ahí. ¿No? Pero si te los informan y te dicen que hay cilindros hemáticos, estás 100% seguro que esos hematíes vienen del glomérulo. Gracias, doctor. Ya, por lo que veo, están bien despiertos. Seguimos entonces, seguimos antes que les dé sueño. Entonces, después de las enfermedades glomerulares, vamos a ver ahora las enfermedades túbulo-intersticiales. Y en todo órgano, cuando hablamos de parénquima, hablamos de la parte funcionante, y cuando hablamos de intersticio, hablamos del tejido de sostén. Entonces, en el riñón es igual. El parénquima se refiere a la parte funcionante, es decir, a la nefrona. Y el intersticio se refiere a la parte de sostén. Entonces, si acá vemos en el gráfico la nefrona, ahí vemos que tiene glomérulo y sistema de túbulos, ¿no? Entonces, la nefrona. Entonces, el glomérulo está en la parte de la corteza y el sistema de túbulos está en la parte de la médula. Entonces, ojo, no todo lo que está en la médula es intersticio. En la médula hay parte del glomérulo. El intersticio se refiere a ¿qué? A los capilares, al túbulo colector y a las células de sostén. A eso nos referimos con intersticio. Los capilares, el túbulo colector principal y las células de sostén. Ese es el intersticio. Entonces, las enfermedades túbulo-intersticiales, ojo, son túbulo-intersticiales, son las que afectan aquí, a la médula, donde está parte del glomérulo que es el túbulo y está el intersticio. Son las enfermedades túbulo-intersticiales. Y por un aspecto didáctico, acostumbramos dividirlas en enfermedades túbulo-intersticiales agudas y enfermedades túbulo-intersticiales crónicas. Si hablamos de las enfermedades agudas, el ejemplo típico es la nefritis intersticial aguda. La nefritis intersticial aguda es en la gran mayoría de veces una respuesta alérgica. Una respuesta alérgica muchas veces a drogas, a fármacos, pero podría ser una respuesta alérgica a algún tipo de infección. También podría ser por una enfermedad autoinmune o por enfermedades obstructivas. La mayor parte de veces que hemos visto nefritis intersticial aguda es por reacción alérgica a drogas. Y dentro de las drogas, las más comunes son los antibióticos. Betalactámicos a la cabeza, sulfas también. Y nosotros que tratamos a muchos pacientes con tuberculosis, hemos visto también muchos nefritis intersticial aguda por antituberculosos, especialmente por rifampicina y etambutor. Otro grupo de drogas que puede producir esto son los AINES. Y algunos diuréticos y otro tipo de drogas, ¿no es cierto? Ahora, independientemente de cuál es la causa que desencadena la respuesta inmune, sea fármacos, sea infecciones, sea enfermedades autoinmunes, lo cierto es que se produce una respuesta inmune mediada por células, responsable de los síntomas sistémicos, fiebre, rash, eosinofilia, y de los síntomas renales. Entonces, en el riñón, ¿qué cosa hay? Hay un edema intersticial y un infiltrado celular. ¿Dónde? Aquí en el intersticio. Porque la respuesta inflamatoria aquí es principalmente en el túbulo y en el intersticio. Sin embargo, a pesar de que el grueso de la respuesta inflamatoria está aquí en el túbulo intersticio, también vamos a encontrar disminución de la filtración glomerular.
¿Por qué si la respuesta inflamatoria está aquí en el tubo del intersticio, voy a tener yo compromiso de la filtración si la filtración es en el glomérulo? Habíamos dicho que todo está relacionado, ¿no es cierto? Y lo que pasa aquí afecta aquí. Entonces, esta inflamación del túbulo intersticio va a provocar un aumento de la presión hidrostática aquí en el túbulo, va a provocar obstrucción del túbulo, y todo eso se refleja por compromiso glomerular, disminución de la filtración, hematuria y eosinofiluria, que es la presencia de eosinófilos en orina, y lo cual es la parte característica de la nefritis intersticial aguda, ¿no? Pues hemos dicho que la mayor parte de veces esto es un proceso alérgico. Otro cuadro de compromiso túbulo intersticial agudo es la necrosis tubular aguda. Aquí un evento isquémico o tóxico daña las células del túbulo, y esto lleva a una necrosis tubular aguda, que lo vamos a ver en más detalle el día de nuestra próxima clase cuando veamos injuria renal aguda. Y el otro tipo es la nefritis intersticial crónica. La nefritis intersticial crónica es también por una variedad de causas, ¿no? También muchas veces es ocasionada por fármacos, pero puede ser por alteraciones metabólicas, por enfermedades autoinmunes, por infecciones, en fin. Lo cierto es que independientemente de cuál sea el agente causal, este va a desencadenar una toxicidad directa en las células tubulares y además una reacción inflamatoria inmune. La toxicidad directa va a provocar proliferación aquí a nivel tubular, y presencia de fibroblastos y presencia de fibrosis intersticial y atrofia. Y la respuesta inmune va a provocar una infiltración leucocitaria que desencadena una respuesta inmune con citoquinas y factores de crecimiento, que también va a llevar a una atrofia tubular y una fibrosis intersticial. Ejemplo clásico es la nefropatía por analgésicos. Hay personas que consumen analgésicos por tiempos muy prolongados y en dosis altas, ¿no? La abuelita que ya tiene todos los años del mundo y sufre de una artrosis de rodillas, y esta artrosis de rodillas le provoca dolor de rodillas, y para tratamiento del dolor consume analgésicos, y lo consume durante muchos años. O si no, la persona que cuando está con mucho estrés le duele la cabeza. Y como es estudiante de medicina de tercer año y está estresado por su curso de fisiopatología, le duele la cabeza todos los días, y todos los días toma analgésicos. Entonces, este consumo prolongado de analgésicos por toxicidad directa va a provocar necrosis papilar y fibrosis intersticial. Y si ustedes se acuerdan cuál es el mecanismo de acción de los analgésicos, ¿no? Inhiben a la ciclooxigenasa responsable de la síntesis de prostaglandinas. Y algunas prostaglandinas tienen un efecto dilatador. La prostaglandina I, por ejemplo, tiene un efecto dilatador. Entonces, al estar inhibida la síntesis de esta prostaglandina, hay una disminución del flujo sanguíneo en la médula del riñón, una esclerosis capilar, lo cual lleva a una isquemia medular y lleva a una necrosis papilar y fibrosis intersticial. Nefropatía por analgésicos. Es un ejemplo clásico de enfermedad tubular intersticial crónica. Otro ejemplo, por ejemplo, es el riñón de mieloma. ¿Ya han hecho ustedes fisiopatología de la sangre? ¿Se acuerdan de cosas en mieloma? Mieloma es una neoplasia de la médula ósea, que se caracteriza por proliferación de las células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las responsables de la síntesis de anticuerpos. Pero como estas células plasmáticas crecen de manera desordenada y exagerada, tengo yo un exceso de células plasmáticas que me están produciendo exceso de anticuerpos. Y si ustedes recuerdan su inmunología básica, los anticuerpos tienen cadenas pesadas y cadenas ligeras.
Entonces, hay células plasmáticas, líneas de células plasmáticas que fabrican cadenas ligeras y las fabrican en exceso, ¿no? Una gran cantidad de cadenas ligeras. Que cuando llegan al riñón, no son ligeras y son pequeñas, son filtradas. Y aquí en el túbulo, al reconocer que no deberían estar ahí, son reabsorbidas. Y bueno, si la célula del túbulo reabsorbe una, no pasa nada. Si reabsorbe dos, no pasa nada. Pero si reabsorbe muchas, hay una toxicidad directa por presencia de cadena ligera en la célula tubular que daña la célula tubular. Entonces hay un daño directo por presencia de cadenas ligeras en orina de las células tubulares. Y además, estas cadenas ligeras aquí dentro del túbulo se combinan con la proteína de Tamm-Horsfall y van a formar cilindros proteináceos que van a obstruir el túbulo. Y esta obstrucción del túbulo va a dañar el intersticio, ¿no? Es el clásico riñón de mieloma. La nefropatía obstructiva también va a dar un compromiso túbulo intersticial. Supongamos que yo tengo una obstrucción aquí por un cálculo que ha salido del riñón, ha migrado por el uréter y se ha enclavado aquí, en la unión uretero-vesical. Entonces, toda esta parte está obstruida y este es un riñón obstruido. Y esa obstrucción a la salida de la orina va a provocar un daño túbulo intersticial crónico en este riñón. Si la obstrucción está aquí, ¿no es cierto?, a la salida de la vejiga, en la uretra o en la próstata, el daño va a ser bilateral. Hasta ahí la parte de compromiso túbulo intersticial. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta en cuanto al síndrome nefrótico, en cuanto a su tratamiento. Estos pacientes van a recibir tratamiento de por vida, ya sea para mejorar y para prevenir más daño, o conforme en el tiempo vamos a ir midiendo su proteinuria y viendo si mejoran y de esa manera retiramos progresivamente el tratamiento. El tratamiento consiste primariamente en retirar la causa, siempre y cuando se pueda retirar, ¿no? Si hay una causa que es reversible, tú tratas esta causa y deberías con eso aliviar el problema. Cuando no se puede retirar la causa, qué sé yo, porque es un síndrome nefrótico por diabetes y como la diabetes no se puede curar, pues tienes que ir tratando las manifestaciones. Pero cuando el síndrome nefrótico es progresivo, tiene dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que consiste en ir aliviando los síntomas y otro tipo de tratamiento que consiste en tratar de proteger ese riñón por el mayor tiempo posible. El día de mañana que vamos a ver enfermedad renal crónica, vamos a hablar un poquito de eso. Gracias, doctor. ¿Más preguntas? Muy bien, chicos, entonces siendo la hora avanzada, terminamos nuestra clase hoy día.